Como su nombre lo dice, bueno, voy a hablarles un poquito de factores de riesgo y detección oportuna del cáncer de riñón. Y bueno, voy a empezar, como siempre, pues explicando un poquito algunos datos sobre los riñones, ¿no? ¿Qué son los riñones? Pues son un par de órganos, todos los conocemos, que están localizados en la parte más profunda del abdomen, más posterior del abdomen, que es el retroperitoneo. Están a los lados de la columna, muy cerca de los vasos principales del abdomen, de la aorta y de la cava, y en la parte más posterior de la cavidad abdominal. Como sabemos, bueno, la función principal de los riñones es una actividad de filtración para mantener el equilibrio de los líquidos que tenemos en el cuerpo y que nos ayudan también a mantener el volumen de la sangre y evidentemente a eliminar toxinas. Cada riñón va a estar rodeada por una capa de grasa, ¿no? Arriba del riñón, como pueden ver en la figura, pues hay una glándula que es también muy importante, que es la glándula suprarrenal. La pelvis renal, que es otra área anatómica muy importante de la anatomía del riñón, pues es justamente la unión entre el riñón y en realidad el uréter, ¿no? Que es justamente el tubito que va a unir al riñón con la vejiga. Y bueno, cada riñón va a tener además sus propios vasos, ¿no? Una vena renal y una arteria renal. Y esto es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, todas estas estructuras anatómicas nos ayudan a nosotros como oncólogos a etapificar la enfermedad y de esta manera decidir qué tipo de tratamiento necesita nuestro paciente cuando desarrolle un cáncer de riñón. Un poquito más específico, ¿cuáles son las funciones del riñón? Bueno, pues en primer lugar, como les comentaba, su principal función es ser un filtro, ¿no? Va a regular las concentraciones de sales y de agua en la sangre, va a ayudar a la secreción de residuos, de sustancias extrañas, entre otras cosas, pues los medicamentos y pues prácticamente todo lo que entra a nuestro cuerpo, pues el riñón va a tener una función de filtración, ¿no? De estos metabolitos que vamos a obtener de lo que vamos introduciendo en nuestro cuerpo. También nos va a ayudar y es muy importante este mecanismo que tiene para regular el volumen sanguíneo y la presión arterial, y también va a tener una función endocrina, ¿no? Va a producir ciertas hormonas que son muy importantes, como el calcitriol, que nos va a ayudar a la calcificación de los huesos, y la eritropoyetina, que nos va a ayudar a la producción, a incrementar la producción de hemoglobina, ¿no? Entonces, como verán, no es una sola función la que tiene el riñón, tiene muchas funciones y por esto son importantes, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a un poquito más específicamente a cáncer de riñón, ¿no? Que es lo primero que quisiera mencionarles, bueno, pues un poquito aterrizar esta idea. Yo sé que ustedes lo saben, pero de todas maneras creo que es importante aterrizar esta idea de qué es el cáncer, ¿no? Que es una neoplasia o una masa anormal de tejido cuyo crecimiento va a ser excesivo y descoordinado en comparación con los tejidos normales, y va a persistir en la misma manera excesiva a pesar de que se quite el estímulo que provocó el cambio inicial, ¿no? Como característica general, pues el cáncer va a invadir y a destruir estructuras adyacentes al órgano en donde nació, y además va a tener la capacidad de diseminarse a sitios distantes, lo que nosotros llamamos metástasis. Entonces, el cáncer de riñón, en términos generales, pues va a venir de los tejidos que conforman el riñón, y algo muy importante además es que puede haber diferentes tipos de cáncer de riñón. Ahora, como les comentaba desde un principio, pues el riñón está formado por dos, digamos que, estructuras principales: el riñón en sí y la pelvis renal. Generalmente en el riñón, además va a tener entre los túbulos renales un tejido de soporte, y en cualquiera de estas estructuras va a poder presentarse un cáncer de algún tipo. El cáncer más común pues es el carcinoma de células renales,
que se caracteriza por presentarse hasta en el 90% de los pacientes que tienen cáncer renal. Tiene diferentes subtipos histológicos que vamos a ver un poquito más adelante, y cada uno va a estar asociado a diferentes alteraciones genéticas específicas. Las respuestas a las terapias, además, van a cambiar de acuerdo al tipo de cáncer de células renales, y en general este carcinoma de células renales justamente van a ser en los túbulos renales. Tenemos también el carcinoma de células transicionales, que este término quizás lo hayan escuchado anteriormente para el cáncer de vejiga, ¿no? Es el cáncer de vejiga o cáncer de células transicionales. Y este es el tipo de cáncer que no es propiamente un cáncer que nace en el tejido renal, sino que va a nacer en la pelvis renal, ¿no? Como saben, todo el tracto urinario va a estar recubierto por estos células transicionales, ¿no? Desde la uretra hasta la pelvis renal se va a ver este tipo de epitelio, y hasta el 5 al 10% de los tumores que vamos a localizar, por llamarlo de alguna manera, en el riñón, van a ser justamente carcinomas de células transicionales de la pelvis renal. El tumor, otro que es importante y que nosotros no lo vemos en general en adultos, va a ser más frecuentemente un tumor de niños, es el tumor de Wilms, que también es llamado nefroblastoma, y que generalmente se va a curar ya sea con quimioterapia o con radioterapia. Y por último, el menos frecuente probablemente, pues es el sarcoma renal, que va a venir justamente de los tejidos de soporte que están en el riñón, este tejido que está entre los túbulos renales, y que generalmente se va a presentar en menos del 1% de los pacientes que son diagnosticados con un tumor renal. Entonces, para hablar ya de manera un poquito más específica, digamos que estamos así como haciendo un embudito, ¿no? Con todos estos conocimientos del cáncer renal. Ya les había comentado que hasta el 90% de los cánceres de riñón van a ser cánceres de células renales, y estos a su vez se pueden dividir en dos diferentes grupos. El principal va a ser el cáncer de células claras. Muchas veces también los patólogos lo van a reportar como cáncer de células convencionales, y este se va a presentar hasta en el 80% de los pacientes. El otro 20% de los pacientes va a tener que tienen cáncer de células renales, van a tener cáncer de células no claras, y estos a su vez van a dividirse en muchos subgrupos. El cáncer de células no claras es un cáncer muy heterogéneo, ¿no? Que puede tener muchos tipos. Los más frecuentes son el papilar y el cromófobo, pero hay muchos otros, como pueden ser el cáncer de células de translocación, el cáncer de los conductos colectores, el cáncer renal no especificado, entre muchos otros que, si vemos la clasificación de la OMS, pues nunca terminaríamos de verlos. Pasando un poquito hacia los factores de riesgo, bueno, el cáncer de riñón no es como el cáncer de pulmón, por ejemplo, que estamos seguros pues de que hay una causa-efecto con el tabaquismo, por ejemplo. No hay ningún factor de riesgo que nosotros digamos, definitivamente está asociado a cáncer de riñón, pero sí hay varios tipos de factores de riesgo, varios factores que están asociados al desarrollo de cáncer de riñón, como son, por ejemplo, y de entre los más importantes, el tabaquismo, justamente, la obesidad y la hipertensión, ¿no? La realidad es que yo, cuando veo mi consulta, veo a los pacientes con cáncer de riñón, justamente tienen cualquiera de estos tres factores, ¿no? O tienen antecedente de tabaquismo, o son personas obesas con diabetes mellitus, ¿no? De larga evolución, hipertensos, ¿no? Estos son los factores que van a hacer que una persona esté más propensa a tener este tipo de cáncer. También es importante, bueno, la insuficiencia renal se ha asociado en algunos pacientes, esto específicamente por
en pacientes que tienen diálisis, más que hemodiálisis, diálisis peritoneal. También hay algunos factores ocupacionales, como las personas que se dedican al tratamiento del acero o de las pieles, pueden tener quizás un poquito más de riesgo que los pacientes que no lo tienen. Y bueno, también como en todo, pues hay un poco más de riesgo en aquellos pacientes que tienen ciertas enfermedades o ciertas alteraciones genéticas. Como les comentaba, bueno, estos son algunos de los factores de riesgo más específicos. El tabaquismo activo incrementa el riesgo hasta 1.6 veces en comparación con una persona que no ha fumado. La obesidad, pueden ver que quizás es el factor de riesgo más importante, hasta 1.9 veces el riesgo incrementado de cáncer renal en estos pacientes. Y algo también importante es que en general es una enfermedad que se va a presentar más frecuente en hombres que en mujeres. Y nada más para ahondar un poquito más, pues solo el 2% de los cánceres renales van a ser hereditarios. Importante conocer algunos síndromes, ¿no? Que sabemos que hay asociados a cáncer renal. El más frecuente y el más conocido probablemente es la enfermedad de von Hippel-Lindau, que tiene una mutación del gen de von Hippel-Lindau, justamente que incrementa la formación de vasos, la angiogénesis, y que por eso incrementa el riesgo de cáncer de riñón. El carcinoma papilar hereditario, que como su nombre lo dice, pues se va a asociar a cáncer renal de células no claras tipo papilar. En general, el carcinoma papilar puede ser de tipo 1, que va a tener mutaciones en este gen específico que se llama MET, y el tipo 2, que va a tener mutaciones en el gen de la fumarato hidratasa. Y otro síndrome menos frecuente, pero que también está asociado a cáncer de riñón, es el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, que va a tener una mutación específica en el gen FLCN, que va a tener o va a provocar una sobreexpresión de c-KIT y por lo tanto, pues va a incrementar el riesgo de tener cáncer renal. Pasando un poquito más al diagnóstico, bueno, el cáncer renal se le llama el cáncer del internista, ¿no? Porque generalmente inicia con síntomas que no indican necesariamente que hay un tumor creciendo en el riñón. Hay una triada clásica que es la hematuria, la masa en un costado y el dolor en un costado. Sin embargo, ya en la modernidad, por llamarlo de alguna manera, solamente el 10% de los pacientes se van a detectar por estos síntomas, y esto es porque alrededor del 50% de los pacientes con cáncer renal se van a diagnosticar de una manera incidental. Es decir, el paciente acude al médico por alguna otra causa que no es necesariamente ni hematuria, ni masa en un costado, ni dolor en un costado. El médico con el que va hace un estudio de imagen y detecta que hay un tumor renal sospechoso de cáncer. Definitivamente que hay pues otras síntomas, ¿no? Otras molestias que pueden estar asociados al cáncer renal que son muy inespecíficas, como por ejemplo la pérdida del peso, que va a estar presente hasta en el 28% de los pacientes, la anemia, que va a estar presente en el 21% de los pacientes, y otros menos frecuentes, pero que con los que hay que tener sí bastante cuidado, pues es la fiebre y sobre todo el calcio alto, la hipercalcemia, que puede aparecer hasta en el 7% de los pacientes. Entonces, como ven, pues puede haber como ahora sí que muchas maneras de presentación que puede tener un cáncer renal. ¿Cómo se sospecha que puede haber un cáncer de riñón? ¿No? Bueno, muy importante y algo que vemos muy frecuentemente en la consulta de primer contacto, ¿no? Pedimos un examen general de orina por alguna causa y este examen general de orina nos reporta hematuria, ¿no? Por supuesto que la primera causa de hematuria, sobre todo en mujeres, pues muy frecuentemente es una infección de vías urinarias, pero si no hay o si la hematuria persiste después de un curso de antibióticos, bueno, definitivamente se tienen que hacer
más estudios de extensión para descartar que no hay algo más en la vía urinaria que pudiera estar generando esta hematuria, e incluso si hay una hematuria persistente, no tenemos que esperar mucho. Después de un solo tratamiento para infección de vías urinarias, hay que checar otra vez un examen general de orina, y si la hematuria persiste, entonces hay que hacer lo posible por referir al paciente a un urólogo para que cheque, para que detecte cuál es el problema, por qué está habiendo este sangrado en la vía urinaria. También podemos localizar anemia, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en las mujeres, anemia, decimos, pues son alteraciones menstruales, etcétera, pero bueno, si hay una anemia persistente, también es importante hacer un examen general de orina, ver que no haya sangrado por la orina, así como es importante, por ejemplo, hacer una sangre oculta en heces para checar que no haya sangrado por el tracto gastrointestinal. Tratar de descartar pues todas estas causas que pudieran estar asociadas no necesariamente a una infección o alguna úlcera, alguna herida que pudiera haber en el tracto urinario o gastrointestinal. Y algo que les comentaba muy característico del cáncer renal, pues es tener hipercalcemia, ¿no? Una hipercalcemia, claro, puede indicar algún problema endocrinológico, pero también puede indicar que hay algún tumor que está creciendo, en especial el cáncer de riñón se manifiesta frecuentemente con hipercalcemia, y la detección de un calcio alto es indicación de por lo menos hacer un envío a un médico internista para que continúe el abordaje diagnóstico y descarte todos estos diagnósticos. Por estudio de imagen, bueno, se puede hacer por ultrasonido. Creo que en México los médicos de primer contacto tienen muy frecuentemente acceso a este tipo de método de imagen. El ultrasonido, que es perfectamente capaz, ¿no? Tiene una sensibilidad bastante buena para diferenciar un tumor benigno de uno maligno en el riñón. Y bueno, obviamente también cada vez se vuelve más accesible la tomografía de abdomen, que también es muy específica y muy sensible para detectar tumores malignos, para hacer esta diferenciación entre tumor benigno y tumor maligno, y además pues nos puede ayudar a determinar la extensión de la enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo? Bueno, el diagnóstico definitivo generalmente se va a hacer con cirugía. Claro que esto lo va a hacer un urólogo por lo general, o en todo caso un cirujano, y pueden hacerse dos tipos de cirugías dependiendo de las características del tumor. Se puede hacer una nefrectomía parcial o se puede hacer una nefrectomía radical, que es pues simplemente quitar el riñón completo. Y esto pues lo va a analizar un patólogo dentro de las características que el patólogo nos debe de decir, ¿no? Del tumor, pues es el tipo de tumor. Como ya habíamos platicado, hay muchos tipos de cáncer de riñón. Nos tiene que definir si es un cáncer renal de células claras o si es un cáncer papilar, un cáncer cromófobo, o pues no sé, si es un niño o alguien muy joven, un tumor de Wilms, un sarcoma, etcétera. Nos tiene que decir también el patólogo qué tan extensa está la enfermedad dentro del riñón. También es muy importante para nosotros el grado tumoral, y también la presencia de algunas características de mal pronóstico, como son, por ejemplo, la presencia de patrón sarcomatoide. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estudios tenemos que hacer cuando sospechamos cáncer de células renales? Bueno, muy importante, y ya lo habíamos dicho, de preferencia una tomografía de abdomen y de pelvis. Si se puede con contraste, con contraste. Si no se puede poner contraste, pues en general se recomienda hacer una resonancia magnética. También es importante, sobre todo para tumores que son muy grandes, pues hacer una tomografía de tórax. Si el paciente presenta algunos síntomas como dolor óseo o alguna señal de focalización neurológica, pues entonces es importante hacer una resonancia magnética, porque no es infrecuente que los pacientes con cáncer renal tengan metástasis en el sistema nervioso central. El PET con FDG no es un estándar en el diagnóstico ni en la tipificación. No tenemos que pedirlo, ¿no? Se utiliza quizás en algunos pacientes muy específicos, pero en general para la tipificación va a bastar con un estudio de tomografía, y los estudios
complementarios de acuerdo a los síntomas que tiene nuestro paciente. Si el paciente tiene el calcio, si hay datos de inflamación sistémica como neutrófilos altos o plaquetas altas, porque esto nos va a hablar de la enfermedad. Cuando se hace, como les comentaba, el diagnóstico de cáncer renal, generalmente la sospecha es muy alta por imagen y se puede hacer directamente la cirugía. Sin embargo, hay pacientes en los que se prefiere la biopsia, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen enfermedad metastásica y que esta enfermedad metastásica se está comportando de una manera agresiva, que crece rápidamente o que hay muchos síntomas o que el paciente tiene muchas comorbilidades y no es posible hacer una cirugía por el riesgo quirúrgico. Entonces se puede hacer una biopsia, es completamente segura y nos va a ayudar a determinar el tipo de cáncer de riñón que tenemos para poder dar un tratamiento más específico. Y también en algunos pacientes se va a recomendar un asesoramiento genético, sobre todo en aquellos pacientes que tienen múltiples tumores renales, en pacientes jóvenes menores de 46 años y en pacientes que han tenido una historia familiar de cáncer de riñón o de algunos otros cánceres que sabemos que están asociados a ciertos síndromes. ¿Cómo etapificamos al cáncer de riñón? Bueno, el cáncer de riñón tiene 4 etapas, como les comentaba. Las primeras 3 etapas van a estar determinadas por la extensión de la enfermedad dentro del riñón. En general, en la etapa 1 se clasifica como un tumor que se va a encontrar dentro del riñón y que va a medir menos de 7 centímetros. La etapa 2, de igual manera, el tumor se encuentra dentro del riñón, pero va a medir más de 7 centímetros. La etapa 3 ya es una etapa más avanzada en la cual el tumor va a invadir estructuras fuera del riñón como tal, va a invadir la cápsula, el seno renal o los vasos, ¿no? La vena renal, o va a haber ganglios linfáticos metastásicos, ¿no? Locales, pues regionales del riñón, pero contaminados por el cáncer. Y la etapa 4, como en la mayor parte de los cánceres, va a ser un tumor que ya generó metástasis a distancia. Muy importante, el primer lugar de metástasis para el cáncer de riñón es el pulmón, ¿no? Seguido por el hueso, los tejidos blandos y sistema nervioso central e hígado, ¿no? Entonces tenemos varios sitios de metástasis en el cáncer renal. Y de acuerdo a esta etapa, pues entonces vamos a decidir el tratamiento. La etapa 1 y la etapa 2 y la etapa 3 también en general se pueden tratar con cirugía. Las cirugías van a variar. En la etapa 1, cuando son tumores muy chiquitos, en general se puede hacer una nefrectomía parcial, como les comentaba al principio. Hay pacientes también que son muy añosos, que tienen muchas comorbilidades, un riesgo quirúrgico alto, etcétera, en los cuales si tienen un tumor menor de 2 centímetros se puede de manera pues relativamente segura hacer nada más una vigilancia activa. A partir de la etapa 2, bueno, en general se recomienda la cirugía, la nefrectomía radical, quitar todo el riñón, en la etapa 3 también, y en la etapa 3 es importante saber que, bueno, como puede haber extensión a los vasos renales, a la vena renal, este trombo tumoral se puede extender no solamente a la vena renal, sino que también puede irse más hacia arriba por la vena cava y llegar prácticamente a la aurícula derecha, ¿no? Entonces, estos tumores se pueden operar también, pero sí requieren cirugías muchísimo más extensas, que van a requerir no solamente al urólogo, sino también en conjunto varios especialistas, en general cirujanos vasculares que van a apoyar a los urólogos para tratar de resecar toda la actividad tumoral, incluyendo este trombo tumoral que puede tener extensiones bastante amplias. Y hoy en día se conoce además que aquellos pacientes con etapa 3, con factores de alto riesgo o de muy alto riesgo, podrían beneficiarse de un tratamiento adyuvante, es decir, un tratamiento postquirúrgico con la intención de prevenir o de disminuir el riesgo de recurrencia con medicamentos de inmunoterapia. La etapa 4, que es una etapa más extensa, pues se va a tratar con solamente tratamientos sistémicos. Desde hace muchos años sabemos, como les comenté al principio, que los pacientes con cáncer de riñón, aunque no tengan un cáncer hereditario,
van a tener alteraciones en este gen de von Hippel-Lindau que está asociado a la activación, a la alza de los factores angiogénicos, y esto los va a hacer muy sensibles a medicamentos justamente antiangiogénicos, y como sabemos ahora que el cáncer de riñón también es un tumor inmunogénico, el estándar de tratamiento para estos pacientes actualmente son combinaciones de inmunoterapia, ya sea con otra inmunoterapia o inmunoterapias con terapias dirigidas como son los inhibidores de tirosincinasa. Ahora, ya para terminar, pues me gustaría resaltarles, ¿no? ¿Cuál es la importancia del cáncer renal? Sabemos, pues, por datos de Globocan, ¿no? Que son datos principalmente de la OMS, que en el 2020 se diagnosticaron alrededor de 431,000 casos nuevos de cáncer de riñón, y que esto produjo alrededor de 179,000 muertes en el mundo. Cuando vemos la frecuencia de los diferentes tumores genitourinarios, tanto en Latinoamérica, por regiones, en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, podemos ver que el cáncer de riñón, independientemente de la región, va a ser el segundo lugar, tanto en incidencia como en mortalidad, y que además podemos ver que si bien no parece ser en Latinoamérica el tumor más incidente, sí podemos ver cómo la mortalidad es más baja en países europeos y en países de Norteamérica en comparación con países de Latinoamérica, ¿no? Lo cual pues podría estar asociado evidentemente a un subdiagnóstico y a un diagnóstico en etapas más avanzadas de la enfermedad, lo cual puede incrementar la mortalidad para nuestras poblaciones. ¿Qué hay en México? Bueno, sabemos que desafortunadamente no tenemos datos objetivos de incidencia, ¿no? Todavía nos falta desarrollar más, ¿no? La epidemiología del cáncer en nuestro país. Sin embargo, sí sabemos de la mortalidad. El cáncer de riñón está dentro de las 10 primeras causas de muerte por cáncer en nuestro país, independientemente del sexo. Y si vemos datos un poquito más específicos de México, sabemos que la incidencia pues no es muy objetiva, pero sí sabemos que el cáncer de riñón produce alrededor de 3,100 muertes, ¿no? Un poquito por arriba de las 3,000 muertes al año que son producidas por cáncer, son secundarias al cáncer de riñón. Y creo que también es importante resaltar esta parte, y esto sucede no solamente en el cáncer de riñón, sucede en la mayor parte de los cánceres, que los pacientes que son diagnosticados en etapas tempranas, digamos que en el caso de cáncer renal, con enfermedad estadio clínico 1, estadio clínico 2, que el tumor está bien confinado en el riñón, que no invade estructuras contiguas, pues realmente la supervivencia a 5 años va a ser muy alta, ¿no? Va a rebasar incluso el 90%. Sin embargo, cuando ya vemos pacientes con enfermedad más avanzada, con enfermedad regional, por ejemplo, esta supervivencia a 5 años disminuye al 70%, y cuando vemos a estos pacientes que son diagnosticados en etapas más tardías, en etapas metastásicas, esta supervivencia del 92% en etapas tempranas se va hasta prácticamente el 10% en aquellos pacientes diagnosticados con enfermedad a distancia. Entonces, aquí creo que lo más importante es justamente esto, de que necesitamos diagnosticar al cáncer de riñón lo antes posible para poder brindar tratamientos curativos que le ayuden al paciente pues a vivir lo más posible. Y creo que uno de los ejemplos más importantes de supervivencia a largo plazo, ¿no? De largos supervivientes, justamente es el cáncer de testículo. Si ven aquí esta gráfica, los diferentes colores van a representar los diferentes tiempos, ¿no? De vida que los pacientes van a tener, que dependiendo del diagnóstico, podemos ver que, por ejemplo, en el cáncer de testículo, más del 40% de los pacientes que son diagnosticados con este tumor van a tener supervivencias de 20 años o mayor, ¿no? Si
si juntamos, ¿no? O sea, si juntamos las diferentes incidencias, vamos a ver que pues más o menos el 50% más, hasta el 60% de los pacientes van a tener supervivencias mayores de 5 años, ¿no? Es decir, van a vivir durante mucho, mucho tiempo. ¿Qué pasa con el cáncer de riñón? Pues es justamente casi el otro lado de la moneda, ¿no? Vemos como únicamente el 12% de los pacientes con cáncer de riñón van a vivir más de 20 años y si hacemos, digamos que un pool, ¿no? De todos estos datos, pues apenas, ¿no? Y el 50-55% de los pacientes van a estar vivos más de 5 años. Esto pues lo que quiere decir es justamente que nos falta hacer un diagnóstico oportuno y también nos falta pues tener tratamientos que sean más efectivos a pesar de la etapa de la enfermedad. En los últimos años, pues la realidad es que se han desarrollado muchos medicamentos para el tratamiento del cáncer renal en fases avanzadas, ¿no? En general, pues lo que nosotros deseamos, ¿no? Cuando damos un tratamiento para el cáncer renal, pues es tener tasas de respuesta altas, es decir, que los medicamentos nos ayuden a reducir al máximo, ¿no? El volumen tumoral que tiene el paciente y que evidentemente le está dando síntomas, controlar estos síntomas de manera secundaria, obviamente prolongar el tiempo que el paciente va a estar sin que la enfermedad avance, ¿no? Que haya un perfil de toxicidad tolerable, ¿no? Que el paciente no tenga tantas molestias por el tratamiento cuando lo estemos utilizando y también que no haya deterioro en la calidad de vida. En la actualidad tenemos, como les comentaba, muchas alternativas terapéuticas y creo que esta gráfica se adecua muy, muy bien a lo que nosotros esperamos de los tratamientos de cáncer renal. Podemos ver, por ejemplo, muy hasta abajo en las líneas moradas y las líneas verdes, los tratamientos, por ejemplo, con terapias dirigidas, como les comentaba, estos antiangiogénicos, que aunque sí nos ayudaban a prolongar la supervivencia libre de progresión, quizás no eran los más ideales en términos de supervivencia global. Después empezamos a tener diferentes combinaciones de otros fármacos como la inmunoterapia y la realidad es que creo que los tratamientos que tenemos actualmente para el cáncer de riñón definitivamente nos han ayudado en todos estos puntos que les mencionaba anteriormente, ¿no? Nos han ayudado de verdad a incrementar la supervivencia global de estos pacientes y pues esperamos continuar, ¿no? Con el desarrollo de todas estas terapias que nos van a ayudar a prolongar, esperamos cada vez más la supervivencia de estos pacientes con cáncer renal, aunque tengan una enfermedad avanzada o metastásica. Sin embargo, como en todos los tumores, pues lo mejor, ¿no? Es prevenir, ¿no? Lo mejor es el diagnóstico oportuno. ¿Qué podemos hacer para prevenir un cáncer de riñón? Bueno, lo decíamos al principio, los principales factores de riesgo son los metabólicos, la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo. Y en ese sentido, pues una dieta sana, una dieta balanceada, hacer ejercicio de manera regular y no fumar van a ser las principales recomendaciones que nosotros tenemos que darles a nuestros pacientes para que puedan prevenir el cáncer de riñón. Y algo muy importante, pues, es tener muy claro como médico de primer contacto qué es lo que uno puede hacer para detectar de manera oportuna el cáncer de riñón. Tomar en cuenta, como les comenté en un principio, cuáles son los síntomas principales con los que puede venir nuestro paciente, una hematuria persistente, ¿no? Que no ha respondido a los antibióticos si es que se presentó como una infección de vías urinarias. Recordar, no hay que esperar 2, 3, 4, 5 cursos de antibióticos, con que no haya respondido a un ciclo de antibióticos es más que suficiente para hacer la referencia. La pérdida de peso no intencionada, dolor, ¿no? En alguno de las dos fosas renales y anemia, todos son datos que nos pueden orientar a que puede haber algún tumor creciendo en el riñón, algún cáncer creciendo en el riñón. Por laboratorio, como comentábamos, pues la hematuria, la anemia, la hipercalcemia, ¿no? Eso también es un dato bien, bien importante. En el ultrasonido abdominal, tener la presencia de un tumor renal y
Evidentemente, todos estos datos, cuando los tenemos presentes, cuando el paciente viene a nuestra consulta y detectamos algunos de ellos, todos tenemos este instinto, ¿no? Así justamente que vamos desarrollando conforme va pasando el tiempo y vamos desarrollando nuestra práctica. Si tenemos esta duda, ¿no? Presentimiento de que el paciente puede tener pues algo más, ¿no? Que solo una hematuria, una anemia, entonces es importante referirlo a un urólogo lo antes posible para que se pueda hacer un diagnóstico oportuno y nuestro paciente se pueda curar. Como siempre, otras maneras de prevenir, pues es acudir y estimular a los pacientes, a nuestra comunidad, a que acudan al médico con regularidad, que se hagan check-ups, ¿no? O sea, que vayan a chequeos cada determinado tiempo para que podamos detectar cualquier anomalía que nos puede indicar que el paciente pueda tener algún cáncer y educar a los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a indicar que algo no está bien? Sangre en la orina, dolor abdominal persistente y pérdida de peso inexplicable, ¿no? Siempre hay que explicarle a los pacientes para que ellos puedan saber, puedan estar al pendiente y entonces podamos valorar a nuestro paciente de manera oportuna y referir a nuestro paciente de manera oportuna. Y ya nada más para terminar, pues decirles que ustedes hacen la diferencia, ¿no? Ustedes como médicos de primer contacto son los que tienen el poder, ¿no? Nosotros la realidad es que ya nada más pues tratamos a los pacientes que llegan a nuestras consultas, que desafortunadamente ya no podemos más que darles, ahora sí que ofrecerles, ¿no? Tratamientos para intentar prolongar su vida, pero que muchas veces no vamos a poder curarlos. En cambio, sí, hay un diagnóstico oportuno, como les comentaba, hay una referencia oportuna, pues la oportunidad de curación es mucho mayor. Y eso es todo por mi parte. Espero que les haya servido esta plática